Buenas a todos de nuevo. Buenas a todos de nuevo. Aquí presentando el video número 63. El número del video número 63. 63 corresponde al video 712, uno menos para 800, claro. Y seguimos con el famoso tema de extremos ligados, condicionados o restringidos. Ya en el video anterior, en el 62, ya no voy a poder repasar todo esto, mírenlo, ya lo analizamos. Lo que hicimos es encontrar, en todo caso, el extremo, en este caso que iba a ser, que es, ¿no? Que es, y que fue el video anterior, que es un máximo condicionado de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición de que x valga 1. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar, en lo posible, el extremo máximo, o mínimo, depende, bueno, vamos a ver, en realidad va a ser máximo, ahora lo vamos a ver, de la función, de esta misma función, de esta misma superficie, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con otra condición, que no va a ser x igual a 1. Ahora la condición va a ser x más y igual a 1. La idea es la misma, y vamos a usar el GeoGebra para analizarlo mejor. O sea, no voy a borrar nada porque todavía no voy a usar pizarrón. Así que vamos hasta el GeoGebra. ¿Por dónde está? Acá está. Bien, acá estamos posicionados en el GeoGebra, en el sistema de 3 dimensiones. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a encontrar los extremos condicionados. En este caso va a ser un máximo condicionado de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, cuya superficie es un paraboloide elíptico, como lo vimos anteriormente, condicionado a la ecuación x más y igual a 1, que no va a ser otra cosa que la ecuación de un plano. También va a ser la ecuación de un plano que diametralmente va a cortar al paraboloide elíptico y va a quedar en ese corte, en esa intersección, demarcada una curva que no es otra cosa que una parábola. Ya me adelanto a los hechos. Bueno, otra vez haciendo clic izquierdo acá con el mouse, acá arriba donde está la manito, y acá abajo donde está el teclado, hacen clic izquierdo. Bueno, empecemos a graficar. Z igual, otra vez de nuevo, 4 menos, bueno, menos x, después van acá abajo donde dice este cuadrito al cuadrado, lo elevan al cuadrado, otra vez menos, y van acá abajo, hacen el cuadrado, y eso es la superficie, vamos a sacar esto, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es este paraboloide elíptico, que es un paraboloide circular, por lo que dijimos antes, porque acá la base que nos quedó acá abajo es un círculo, y es como una copa invertida, ¿no? Así que queremos encontrar ahora el máximo condicionado o restringido de esta misma superficie, de esta misma función, con la condición de que x más y sea igual a 1. ¿No? Con la condición de que x más y sea igual a 1. Bueno, x más y igual a 1 es ese plano que apareció recién acá. Vamos a agarrar el puntero láser que a mí me gusta, como siempre. Este plano celeste que aparece acá, en vertical, perpendicular al plano z igual a 0, claro, es el plano x más y igual a 1. Si rotamos este plano, si rotamos la figura, acá pueden hacer, apretar clic izquierdo del mouse y rotar, mirarlo desde arriba, mirarlo de este costado, girarlo todas las veces que quiera, y uno puede ver cómo es el corte del plano x más y igual a 1, que es este plano celeste, claro, este plano celeste vertical, con la superficie del paraboloide elíptico que es esta copa. Bueno, obviamente que el corte de ese plano x más y igual a 1 con la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es esta copa, la intersección es por obvias razones esta parábola que yo estoy trazando con puntero láser y que queda acá demarcada, que si rotamos la gráfica la vemos mejor. Ese corte, esa parábola que queda, que es la intersección o el corte que se produce entre
el plano x más y igual a 1 y el paraboloide elíptico 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, genera esta parábola de costado que se ve, que la voy a trazar de nuevo con puntero láser. Esa parábola es la intersección entre esas dos cosas. Bueno, lo mismo que en el video 61, ¿no? Pero en ese caso lo hicimos el mismo paraboloide elíptico, pero con el corte con el plano x igual a 1. En este caso el corte es con el plano x más y igual a 1. Bueno. Ok. Otra vez la misma pregunta del millón. Si yo quiero encontrar el máximo de esta función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, representado por esta copa invertida, que es un paraboloide elíptico, si quiero encontrar el máximo de esta función, sometido a esta condición x más y igual a 1, ¿cuál sería el máximo? Pregunta. Pregunta. Hola. Sí, 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 estoy pensando. ¿Cuál es el máximo de esa función? El máximo de la función esa del paraboloide z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición de que x más y sea igual a 1. Geométricamente hablando se ve, ya lo dije. ¿Qué genera el corte entre la superficie y el plano x más y igual a 1? ¿Qué se genera gráficamente? El plano x más y igual a 1 es este plano celeste vertical que corta al Mm. paraboloide elíptico. ¿Qué genera? ¿Qué se ve en la intersección gráficamente? Y que corta el paraboloide elíptico, Sí, corta y ¿qué se ve? Porque algo se ve. que corta, no sé si un número justo, o No, sea, no, la no. verdad no me O acuerdo. sea, ¿qué se ve gráficamente? Cuando corta el plano, lo vimos en el video 61 también. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que queda marcado? ¿Cuál es la intersección entre el plano x más y igual a 1 con la superficie de la copa, que es el paraboloide elíptico? Corta, no, corta la copa, pero ¿Y qué queda cuando corta la copa? Porque esa chapa corta diametralmente a esa copa. ¿Cuál es la intersección? ¿Qué es lo que queda marcado? Si yo agarro una chapa, con esa chapa corto algo así tipo copa, ¿qué me va a quedar? un triángulo te queda, o sea, No, no. triángulo no, estoy cortando Un, el plano x más igual a 1 un, con el paraboloide elíptico que es un- z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Quién es una z igual? parábola. Una parábola. Esta No me parábola salía. que está acá es el corte entre el plano x más igual a 1, que es este plano celeste vertical, con la superficie de la copa, que es el paraboloide elíptico dado por la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. La intersección entre esta copa, entre este paraboloide elíptico y este plano x más igual a 1, geométricamente sería esta parábola que queda marcando acá, como que estoy marcando acá con el puntero láser. Obviamente que si agarro una chapa y corto diametralmente una copa, me va a generar esta curva, que es una parábola que se ven de diferentes perfiles. Esa parábola es la intersección entre el plano x más y igual a 1 y el paraboloide elíptico 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, una vez que encuentro la intersección entre las superficies, ¿no?, y la condición que es este plano x más y igual a 1, veo geométricamente que esa intersección no es otra cosa que esta parábola. Entonces la pregunta es, de esta parábola, ¿cuál es el máximo valor que toma esa parábola?
Y, o sea, no es un número exacto, pero No, ya no, está no es ahí, un... claro. Ahí está. Porque Ahí esto viene... por encima de 3. Claro, y viene subiendo, sí, ahí, claro, por encima de 3, un poquito por encima de 3, y después viene bajando. O sea, se supone que si viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo, es como la montaña rusa, llegó al tope, ya no puede subir más, ahora empieza a bajar. Como una montaña, ¿no? También. O sea, sube como una función de análisis 1, empieza a crecer, crece, 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 se estaciona acá, obviamente en el máximo, y después empieza a decrecer. O sea, si primero crece y después decrece, se supone que acá, en este punto, que lo voy a dejar fijo ahora, donde está el puntero láser, es un punto máximo. Entonces, ese máximo es el máximo que yo estoy preguntando. O sea, el máximo valor que toma la superficie del paraboloide elíptico con la condición del plano cortante x más y igual a 1. La condición es que x más y valga 1. Cuando x más y es igual a 1, ese plano vertical celeste corta diametralmente al paraboloide, que es la superficie de la copa, y genera una curva que es una parábola. Entonces, ahora para encontrar el máximo valor de esta z, de este paraboloide, condicionado con la condición x más y igual a 1, no es otra cosa que este punto como indica el puntero láser. Ese va a ser el punto máximo condicionado. Ese es el máximo condicionado de la función z con la condición que x más y vale 1. A diferencia de este punto, que sería, como indica el puntero láser, que sería el punto 0,04, que eso sería un máximo libre, un extremo libre. ¿Por qué un extremo libre? Porque es el extremo de esta función, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, sin ninguna restricción, sin ninguna condición. Acá la condición sí, estamos poniendo, quiero encontrar el máximo valor de esta función, pero con la condición que x más y sea igual a 1. Y cuando me preguntan el máximo valor de esta función z con la condición x más igual a 1, me están diciendo geométricamente, sí, estamos observando geométricamente que este plano x más y igual a 1, que es la condición, que es este plano celeste, corta diametralmente o transversalmente a esta copa, que es este paraboloide elíptico, generando esta parábola. Y de esa parábola tengo que encontrar el máximo. Ese va a ser el máximo condicionado de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición del plano cortante x más y igual a 1. Ese es el máximo condicionado. Bueno, uno ahora lo que podría hacer es hacer los cálculos analíticos, ¿no? O sea, analítico significa encontrar exactamente las coordenadas del punto, como lo hicimos en el ejercicio anterior del anterior video, claro. En el anterior video era la misma superficie, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición que x vale 1. Ahora tengo que encontrar las coordenadas, las componentes de este máximo condicionado con la condición que x más y es igual a 1, que es diferente. Entonces vamos a hallar las coordenadas de este punto, que es un máximo condicionado de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición de que x más y es igual a 1, con la condición que eso que corte la superficie a ese plano x más y igual a 1. Cuando lo corta, genera esta parábola, y el máximo valor de esta parábola sería este punto que está ahí, que es el máximo condicionado, que bueno, ahora vamos a pasar a calcular las coordenadas de ese punto. Que así a simple vista no lo vemos, claro. Bueno, perfecto. Entonces, ahora me voy del gráfico, directamente vamos al pizarrón. Mientras tanto, ven ese punto máximo ahí, como indica el puntero láser. Ustedes agarren y roten y sigan rotando para verlo mejor. Y vamos a hacer el estudio de funciones correspondiente para encontrar las coordenadas de ese punto, que es un punto máximo ligado, condicionado, donde la condición no es otra cosa que la ecuación del plano x más y igual a 1, que corta diametralmente a la superficie del paraboloide elíptico, generando esa parábola. El máximo valor de esa parábola es el máximo condicionado. Condicionado porque está condicionado
valga la redundancia, a la condición o a la ecuación del plano x más y igual a 1. Si hubiese sido un extremo libre, entonces me hubiesen preguntado, como lo hicimos en videos pasados, ¿cuál es el máximo de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado sin ninguna condición? Bueno, sería en todo caso el punto 0, 0, 4. Pero acá me piden este máximo, el máximo condicionado a la condición que x más y valga igual a 1. Entonces, ahora sí me voy del gráfico y dejo de compartir la pantalla. Me voy a sacar como siempre. Teníamos z igual a, espero que no me manche esto que está descargado de tinta, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición de que x más y es igual a 1. Ya lo dijimos varias veces. Esta es la condición. Por eso se trata de extremos condicionados. La condición es que x más y sea igual a 1. Entonces me piden calcular el o los, depende, no lo sé a priori, pero ya sabemos que va a haber un punto máximo, ¿no? Porque hicimos el gráfico recién. Calcular los extremos de z, de esta z, con la condición o condicionados, restringidos o ligados, es sinónimo, a esta ecuación de este plano, que corta diametralmente al paraboloide elíptico. X más y igual a 1. Ese es el enunciado. Bueno. Fácil. Bueno, sí, alguno que está pensando, ¿por qué no usas multiplicadores de Lagrange? Yo sé multiplicadores de Lagrange porque una vez lo vi, lo estudié, lo sé, y sé mucho. Está bien, uno puede saber mucho. Uno puede saber multiplicadores de Lagrange. Lo puedo hacer por multiplicadores de Lagrange. Pero yo los invito a hacerlo de una manera más fácil. No siempre se va a poder hacer de esta manera fácil como hicimos el ejercicio en el video 62. No siempre se va a poder hacer tan fácil. Cuando no se puede hacer tan fácil, que es lo que estoy haciendo acá y que lo que voy a hacer acá, como hice en el video anterior, que es simplemente despejar y de acá, me queda y igual a 1 menos x, y ese valor lo reemplazo acá y genero una función de una sola variable, voy a generar una función z versus x. Una vez que genero esa función z versus x, es una función de análisis 1 y hago el estudio de función de análisis 1. Bueno, esto que voy a hacer, como lo hice en el video pasado, también lo puedo hacer acá, pero muchas veces, ya vamos a ver a futuro, que no se puede siempre hacer así. Y por eso, por ende, Lagrange estudió este método, en mención a su estudio, que se llama multiplicador de Lagrange, donde vamos a tener que utilizar ese método, porque esto no va a resultar efectivo. Porque las condiciones muchas veces van a ser complicadas. No va a ser planos, cortantes. Esta condición va a ser una función, una ecuación bastante horrenda mezclada con x y con y. Muy difícil de despejar y, muy difícil de despejar x. Muy difícil de despejar alguna de las variables. Entonces, cuando es difícil despejar la x o la y de esta condición, vamos a tener que utilizar a futuro el método de multiplicador de Lagrange. Pero mientras lo podamos evitar, bienvenido sea. Entonces ahora, para encontrar los extremos, lo mismo que hicimos antes, tenemos esta función, esta es la condición, y acá yo lo que voy a hacer, puedo despejar x o puedo despejar y, la que ustedes quieran, ¿eh? Ojo, pueden despejar x o y el razonamiento es igual. El razonamiento es similar. Yo lo voy a despejar y, no porque me guste despejar y. Puedo despejar x también. Si despejo x, me va a quedar x igual a 1 menos y. X igual a 1 menos y, lo reemplazo acá. Me va a quedar toda una funcional respecto de y. Bueno, esa función, que es una función f de y, es una función de análisis 1, y hago el estudio de funciones respecto de esa función f de y. Bueno, yo voy a despejar, no voy a despejar x, voy a despejar y. Entonces, cuando despeje y, me va a quedar y igual a 1 menos x, voy a reemplazar la y ahí adentro, y me va a quedar una función, toda una función respecto de x, o sea, z versus x.
esa función z versus x es una función de análisis 1 y hago el estudio de función de análisis 1 respecto de x. Así que bueno, de acá dice que ahí igual a 1 menos x, este valor lo reemplazo ahí. Cuando lo reemplazo ahí, entonces me genera una función de análisis 1. Matemáticamente z. Una función z versus x. Una f de x, z igual a f de x. Esta es una z igual a f de x. Esta es una función de análisis 1. Que hacemos un estudio de funciones de análisis 1. Entonces, esta función le hacemos estudio de funciones de análisis 1. Y así vamos a encontrar justamente el extremo ligado o condicionado. O sea, en este caso, este máximo ligado o condicionado, como lo vimos recién en la calculadora gráfica de GeoGebra. Lo que pasa que, bueno, ahí encontramos el máximo de esa parábola, pero bueno, no encontramos las coordenadas porque el GeoGebra no nos dice exactamente las coordenadas. Estudio de funciones de análisis 1. Simple. Vuelto a repetir, ¿por qué matar a una hormiga con elefante? Bueno, a mí no me gusta matar animales. Amo la vida. Mejor dicho, ¿por qué complicarse la vida? ¿Por qué encontrarle la quinta pata al gato? ¿Para qué voy a usar multiplicador de Lagrange si lo puedo hacer más fácil? Pero ojo, va a haber casos donde esta condición vuelta a repetir se va a complicar y va a ser difícil despejar la X o la Y, y ahí sí vamos a necesitar multiplicadores de Lagrange. Que lo vamos a ver a futuro, obvio que no vamos a postergar ese tema. Para eso estamos acá, para dar primero las primeras bases y después decir, bueno, ¿qué pasa cuando esta condición se complica, donde la X y la Y no la puedo despejar? Bueno, utilizó multiplicadores de Lagrange. Estudio de funciones de análisis 1. Bueno, ya está. Otra vez lo mismo. Primero hay que sacar los puntos críticos haciendo la derivada de esta función respecto a x igualado a 0. Despejo x, saco los puntos críticos. Puedo utilizar el teorema de Bolzano con la derivada, hacer los posibles intervalos de crecimiento y decrecimiento con los puntos críticos y el dominio de la función, como lo hicimos en viejos videos. Repasen los videos de estudio de funciones de análisis 1 en mi canal. Y si no, el criterio de la derivada segunda que vimos en el video 62, que ahora lo voy a poner ahí, y comenté ese criterio de la derivada segunda, que también se vio cuando vimos estudio de funciones en análisis. Vean en mi canal y repasen esto que está en mi canal, segundamente estudio de funciones. Viejos videos, no me acuerdo, ya tenemos 712 videos. Si me piden exactamente el video, bueno, fíjense, los videos se llaman estudio de funciones en el canal. Bueno, tengo que hacer, bueno, esta es la f de x, ¿no? Esta es la función f de x. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Derivar respecto a x igual a 0. Bueno, eso para sacar los puntos críticos, despejar x, sacar los puntos críticos, pero primero el dominio de la función. En realidad, quiero acotar algo. Sacamos el dominio de la función. Pero en realidad lo que tendríamos que sacar es el dominio de la derivada para hacer estudio de funciones. El dominio de la derivada. Bueno, igualmente el dominio de esta función son todos los reales porque no hay nada que restringir, no hay nada dividiendo por x, no hay ninguna raíz cuadrada, no hay ninguna raíz par con x, no hay ningún logaritmo de algo con x, no hay nada por qué descartar de los reales. Los dominios son los reales. Pero por lo general, cuando uno hace estudio de funciones, tiene que sacar, siendo muy preciso, no solamente el dominio de la función, sino el dominio de la derivada primera, el dominio de la derivada segunda, si es que aplica el criterio de la derivada segunda. O sea, hay que ser rigurosamente. Nosotros, cuando hacemos el estudio de funciones que lo hicimos en el canal, hemos utilizado para hacer el tema de los crecimientos y decrecimientos por Bolzano, o sea, haciendo Bolzano sobre la derivada, utilizamos el dominio de la derivada primera. Sacamos el dominio de la función y también el dominio de la derivada primera.
Pero si aplicamos el criterio de la derivada segunda para detectar si es máximo y mínimo, necesitamos también saber cuál es el dominio de la derivada segunda, claro. Bien. Pero bueno, se supone que acá tenemos una función polinómica. 4 menos x cuadrado menos 1 menos x cuadrado. Esto es cuadrado de binomio. Se hacen el cuadrado de binomio y acá hacen la suma y reducen a la mínima expresión, me queda un polinomio. Y todo polinomio, el dominio son todos los reales. El dominio de la derivada primera van a ser todos los reales. El dominio de la derivada segunda van a ser todos los reales. Va a ser todos los reales. Porque es una función buena, entre lo que quiero decir con buena, que como es un polinomio, el polinomio es infinitamente derivable. O sea, se puede derivar n veces y su dominio van a ser todos los reales. O sea, el dominio de la función, todo lo real, el dominio de la derivada primera, todos los reales, el dominio de la derivada segunda, todos los reales, el dominio de la derivada tercera, todos los reales. Hasta que, bueno, si derivo muchas veces, el polinomio va a desaparecer, me va a quedar cero la derivada. Porque lógicamente, cuando derivo bajo potencia, si hago la derivada de x cuadrado, me queda 2x. Si hago la derivada de 2x, me queda 2 por 1, 2. Y si hago la derivada de 2, me queda 0. En algún momento desaparece si derivo n veces el polinomio, ¿no? Claro. Es como una función buena, es un polinomio, no hay ningún problema con el dominio de la función, de la derivada primera, de la derivada segunda, pero lo recalco para el que sabe de matemática, hay que ser preciso a la hora de aplicar las cosas. Dominio de la función, el dominio de la derivada para hacer el bolzano del crecimiento y el decrecimiento de la función, y el dominio de la derivada segunda para aplicar el criterio de la derivada segunda. Que yo expliqué antes. Que por ahí no lo dije antes, pero hay que hacerlo. Bueno, dominio de la función de los reales. Después, bueno, tengo que hacer los puntos críticos. Tengo que hacer la derivada primera igualada a 0, espejo X. Esto ya lo sabíamos en análisis 1, pero tengo que tener en cuenta el dominio, que no lo dije en el video anterior, y ahora sí lo enfatizo, el dominio de la derivada, en este caso es el dominio de un polinomio, porque si derivo este polinomio, que ahora lo vamos a derivar respecto de x, genero otro polinomio, el dominio de ese polinomio nuevo, como dije, el dominio de un polinomio son todos los reales. Pero el dominio de la derivada también van a ser todos los reales, ahora lo vamos a ver, porque si derivo esto me va a quedar otro polinomio, y ese polinomio lo igualo a 0, que es la derivada de esto, lo igualo a 0 y despejo x. Y ahí estos valores de x me van a dar los puntos críticos. Entonces, bueno, las cosas hay que hacerlas con mucho detalle. Por eso lo aclaro para la gente que sabe matemática. Matemática no es a la chacota. La matemática tiene que cumplirse ciertas condiciones. Es muy formal. Falta alguna hipótesis, ya falta alguna condición o falta algo, me tachan el examen. A lo riguroso sería así. No se perdona en matemática. No hay subjetividad. Si está mal porque falta una condición o una hipótesis, no es porque si mi cara es linda o mi cara es fea. No, no apruebo. Y está mal, porque el argumento ya lo dije en otro video. Si en una definición o en un teorema, en una propiedad, falta una condición, falta alguna hipótesis, por ahí la tesis no se cumple, por ahí el teorema no se cumple. Y ahí está el problema. Bueno, si derivo otra función, me va a quedar otro polinomio, y ese polinomio obviamente tiene el dominio de todos los reales. Bueno, a ver. Esta es la f de x, ¿no? Bueno, derivo esta función y la vuelvo a hacer. Si derivo esta función, vuelvo a repetir, genero otro polinomio, ahora vamos a hablar. Y ese polinomio tiene, obviamente, por dominio todos los reales. El dominio de este polinomio, que es la derivada de f, es el dominio de la derivada. Bueno, derivo eso, la derivada de la suma de las derivadas. Vamos. Derivo estos tres términos. Me va a quedar así. La derivada de 4, 0. La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de 1 menos x al cuadrado es regla de la cadena. Lo de afuera y lo de adentro.
Bajo el 2, al 2 le resto 1 en el exponente, 2 menos 1, 1, por la derivada de 1 menos x. La derivada de 1 menos x, distribuir la derivada, me queda la derivada de 1, 0, y la derivada de x vale 1. Bueno, me queda menos 1. Entonces esto me queda 0, menos 2x, menos 2, por 1 menos x, y guarda con los signos, porque acá me queda la derivada de 1, 0, y la derivada de x vale 1, me queda 0, menos 1, menos 1. Me queda guarda, multiplicando por menos 1. Guarda con los signos, los números negativos multiplicando van entre paréntesis. Entonces va a quedar así. Bueno, el orden de los factores no altera el resultado. Este menos, o este menos 2, lo puedo multiplicar por ese menos 1. Menos por menos es más, me queda más 2. Más 2 por 1 menos x. Acá distribuyo el 2 correctamente. Axioma de distributividad de los números reales. 0 menos 2x más 2 por 1, 2. 2 por x es 2x. Me queda menos 2x. Menos 2x me queda menos 4x. Menos 4x más 2. Sigo por acá. Ya, el 0 no lo pongo. Queda menos 4x más 2. Y esto lo tengo que igualar a 0. Obviamente, esta es la derivada de la función f, que es un polinomio, que es una función lineal. Y toda función lineal, el dominio son todos los reales. Por eso puse que el dominio de la derivada son todos los reales. Esta va a ser la derivada de la función f. El dominio de la derivada, obviamente, son todos los reales. Bueno, listo. Igualo a 0 despejo x, sin tanto tecnicismo. Pero guarda con el tecnicismo, porque son las condiciones que se tienen que cumplir a rajatabla, porque si no todo esto no, por ahí no es válido. El menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos dividido menos más. Dividido por 2, un medio, listo, ya está. Me quedó un medio, y bueno, hay que evaluar si es máximo o mínimo. ¿Qué puedo aplicar? El criterio de la derivada segunda, para saber si es máximo o mínimo, que es lo que vimos antes. Para eso hay que sacar el dominio de la derivada segunda. Obviamente que si esta es la derivada, si derivo de nuevo, saco la derivada segunda, la derivada de esto respecto a x menos 4. Obviamente que si da menos 4 la derivada segunda, el dominio de esa función van a ser todos los reales, porque es una constante. Por lo tanto, el dominio de la derivada segunda son todos los reales. Y ahora sí, una vez que saco el dominio de la derivada segunda, aplico el criterio de la derivada segunda. Aplico el criterio de la derivada segunda que habíamos visto en el video anterior. Voy a hacer un lugar. Bueno, el criterio de la derivada segunda ya está. Si la derivada segunda evaluada en el punto crítico es mayor que 0, se trata de un mínimo. Si es menor que 0, se trata de un máximo. Y si es igual a 0 y la derivada tercera en el punto crítico es diferente a 0, es un punto de inflexión. Si la derivada tercera en el punto S llega a ser igual a 0, lo lamento mucho, habrá que hacer un desarrollo de Taylor de cuarto, de quinto, de sexto orden, y utilizando la serie de Taylor alrededor de x, de este punto, de x igual a un medio, deberé evaluar si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Pero eso es un método más complicado. Acá no se va a complicar así. Entonces, ahora aplico el criterio que expliqué antes. No hace falta ponerlo porque lo expliqué en el video anterior. Y además en los viejos videos está. Estudio de función y análisis 1. Hago la derivada segunda de esto. Esta es la derivada primera. La derivada segunda es derivar de nuevo esta función. Si derivo de nuevo esta función, la derivada de la suma de la derivada. La derivada de 2 vale 0 y la derivada de menos 4x es menos 4 por la derivada de x que vale 1. Menos 4 por 1, menos 4. Entonces la derivada vale menos 4. Si la derivada es negativa, tenemos un máximo, por el criterio de la derivada segunda. Entonces, máximo. Eso va a ser un máximo condicionado. Obviamente el punto de máximo condicionado va a estar en x igual a un medio. X va a valer un medio, o sea, el punto va a ser así. X va a ser un medio. El valor de y lo saco de acá, de y igual a 1 menos x. Si reemplazo un medio acá,
donde dice X me queda 1 menos un medio, 1 menos un medio es un medio, o sea que Y vale un medio, y el valor de Z, ¿cómo lo saco? Y bueno, una vez que yo ya sé que el valor de X vale un medio, el valor de Y vale un medio, ese valor lo reemplazo acá, en la función de Z. Me queda 4 menos un medio al cuadrado, menos un medio al cuadrado. Me queda 4 menos un cuarto, menos un cuarto. Menos un cuarto, menos un cuarto, menos 2 cuartos. Menos 2 cuartos es un medio. O sea, me queda 4 menos un medio. 4 menos un medio, hagan la cuentita, es 7 medios. O sea que este punto sería 7 medios para Z. Y este es el punto que sería el máximo condicionado. Este punto sería el punto máximo condicionado. Condicionado, ¿por qué? ¿Cuántas veces lo repetimos? Condicionado porque esta función está condicionada a este plano X más igual a 1, que lo corta diametralmente y forma una parábola, como vimos en el GeoGebra. Y ahí obtuvimos el máximo valor utilizando simplemente herramientas de estudio de funciones de análisis 1. Pero cuando no podamos despejar X o despejar Y de esta ecuación, que es la condición, ahí sí me agarro la cabeza y digo, ¿quién podrá ayudarme? Bueno, el que te va a poder ayudar es el chapulín llamado multiplicadores de Lagrange. Ese es el chapulín que te va a salvar. Eso vamos a tener que hacerlo cuando no podamos despejar ni la X ni la Y de acá. Pero eso ya lo vamos a ver, porque la idea es dar el primer paso de extremos condicionados a través de estos ejemplos que vimos hoy. Ya vamos a ver, en el caso que no se pueda despejar X o Y, ahí sí vamos a tener que utilizar multiplicadores de Lagrange. ¿Alguna pregunta con respecto al cálculo? Hola, ¿estamos ahí? Sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta de lo que hice? No, 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 nada. O sea, este valor de X igual a un medio, una vez que compruebe que es máximo, lo reemplazo acá, me queda 1 menos un medio, me queda un medio, X vale un medio, Y vale un medio, y después todos valores los reemplazo acá y acá, hago la cuenta que me da, como dije antes, 7 medios. Y este es el punto máximo condicionado de esta función respecto a esta condición X más igual a 1. Y faltan 2 minutos para terminar de los 40 que me da el Zoom, y me voy, y tardé tiempo, y me gustó perder el tiempo, pero perderlo bien, no perderlo mal, para poner énfasis a las cosas que estamos viendo. ¿Mm? Así que bueno, este video véanlo, deténganse, véanlo precisamente, y bueno, la clase que viene ya haremos otros ejercicios, pero ya entraremos en los primeros conceptos para poder dar los primeros pasos al famoso multiplicador de Lagrange o multiplicadores de Lagrange. Así que me despido. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.